Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Gustavo Cornacchioni, soy anciano en una de las iglesias aquí en Uruguay, también involucrado en diferentes ministerios de jóvenes y campamentos. El Señor nos ha dado la bendición de poder trabajar junto con muchos hermanos y también ser bendecidos y ser de bendición para muchos de ellos. Me gustaría que podamos meditar brevemente en unos versículos. Hoy nos toca abrir la Biblia ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 8 al versículo 12. Y dice así la palabra de Dios: Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este texto de Pablo es realmente muy desafiante, y para poder entenderlo un poco mejor necesitamos entender también de cuál es el contexto, de quién viene hablando. Pablo le viene hablando a su hijo espiritual, a Timoteo, y le viene hablando de aquellas personas que estaban considerados como falsos maestros, personas que solamente hablaban de sí mismos, que eran ingratos, impíos, que lamentablemente estaban haciendo cualquier cosa y destruyendo a la iglesia en vez de edificarla. Y en estos 5 versículos que tenemos acá, yo creo que podemos sacar por lo menos 3 principios. En primer lugar, ¿qué debo evitar? En segundo lugar, ¿qué debo estimar? Y en tercer lugar, ¿qué debo esperar en el contexto de este siglo XXI que nos toca vivir ahora, en referencia también a lo que Pablo expresa en estos versículos? ¿Quiénes eran estos dos personajes que aparecen acá, Janes y Jambres, que resistieron a Moisés? En el Antiguo Testamento no aparecen sus nombres, pero podemos considerar algunos libros que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron muchos libros, y en la historia secular de Israel se habla de estas dos personas como dos magos que vivieron en la época donde el faraón estaba oprimiendo al pueblo de Israel, y cuando Moisés llega a liberarlos, ellos eran algunos de los que imitaban esos milagros que Moisés hacía, pero eran simplemente imitadores que intentaban engañar al pueblo, engañar incluso a Faraón y sacar su atención de lo que Dios quería mostrarles y revelarles. En primer lugar, nosotros tenemos que evitar este tipo de conductas, este tipo de prácticas. ¿En qué sentido lo digo? Porque muchas veces nosotros podemos imitar la fe de algunos, pero simplemente ser una mera apariencia. Y eso nos va a llevar a ser como estas personas que intentaban imitar una apariencia de piedad, pero que en realidad lo único que hacían era convencerse a ellos mismos de que estaban haciendo las cosas bien, pero solamente estaban tratando de alejar a las personas de la verdad de Dios, y no dejaban que la verdad de Dios resplandeciera sobre ellos, porque ese también era el propósito de Dios para la nación de Egipto. Estas personas Dios los llama hombres que no tienen entendimiento, que son reprobados en cuanto a la fe, que son insensatos, y de esa manera la insensatez de ellos fue manifestada, porque cuando llegó el momento y el milagro que solamente Dios puede hacer, que es el momento de dar vida, ellos no pudieron hacer nada. Y ahí quedó evidenciado que simplemente eran insensatos, que solamente intentaban imitar algo que solo Dios podía hacer. Queridos, para nosotros la vida cristiana no es una vida solamente de réplicas, tiene que ser una vida original, una vida que busque de Dios, que anhele más del Señor, que anhele como Moisés reflejar lo que Dios quiere que haga y obedecer a Dios en todo tiempo. No oponerme al mandato y la voluntad de Dios, sino obedecerla y decidir día tras día ir en pos de lo que Dios me pide. En segundo lugar, tenemos que estimar las cosas que Dios nos da. Como Pablo le dice, tú has seguido mi doctrina, y empieza a hablar una cantidad de cosas, una lista preciosa de cosas a estimar: la doctrina, la conducta, o sea, el buen testimonio, el propósito por el cual estamos en este mundo, la fe, esa fe genuina que produce obras en nosotros, la longanimidad, amor, paciencia, muchas de las características que aparecen en la descripción que el mismo apóstol Pablo hace del fruto del Espíritu.
En sí, en conclusión, ¿qué tenemos que estimar? Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Ahora, ¿por qué estimarlo? ¿Por qué desearlo y anhelarlo cada vez más? Porque seguro vendrán persecuciones, padecimientos, y esas son parte de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, tenés que estimar. ¿Por qué tenés que estimar? Porque sin duda que si esas cosas aparecen en tu vida, si alguien empieza a hablar o a ir en contra de lo que vos estás haciendo, por predicar la fe, por tener un buen testimonio, por seguir el propósito por el cual estás en este mundo, que es conocer a Cristo y darle a conocer, seguramente personas se van a oponer y te van a perseguir de alguna manera y vas a padecer por eso también. Pero aún así Dios te dice, estimá eso, porque es precioso padecer por la causa de Cristo. Por eso, en tercer lugar, ¿qué es lo que debemos esperar? Pablo nos dice que los que quieren vivir piadosamente, o sea, píamente, en integridad, en santidad, lejos del pecado, lejos del mundo y sin contaminarme del mundo, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Así que, querido, tengo una buena noticia. La buena noticia es que seguir a Cristo es lo mejor que te puede pasar en la vida y que tenés que estimar cada una de las cosas que Dios te ha dado. Pero también la segunda buena noticia es que vas a tener que esperar algunas persecuciones. Vas a esperar que algunos hablen de ti, que te critiquen o que tal vez ni siquiera quieran juntarse con vos. Pero lo mejor es que eso va a valer la pena. Nunca es buen negocio hipotecar lo eterno por lo temporal. Y nuestro tesoro está en el cielo, en la eternidad. Por eso nosotros también esperamos de Cristo el galardón, esperamos de Cristo la recompensa, esperamos a Cristo y con Él todo lo que nos pueda dar. Así que ánimo, adelante, evita todas las cosas que te alejen de Dios, evita a aquellos que se oponen e impiden que la palabra de Dios sea predicada, evítalos. Estima lo que Dios te ha dado, estima los dones que Dios te dio por medio de su Espíritu, la doctrina que te han enseñado, la buena conducta, la fe, el amor, la paciencia, estímalas, ponlas en alto realmente en el podio de tu vida y espera del Señor lo mejor. Del mundo seguramente vas a esperar persecución y algunas angustias también, pero de Cristo vas a esperar la recompensa y el llegar al cielo y que el Padre te reciba y te diga bien. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y qué hermoso va a ser entrar en el gozo del Señor. Así que espero que el Señor nos aliente con estas palabras. ¿Qué podemos esperar del mundo? Pero ¿qué podemos esperar de Dios? Qué maravilloso es saber que nosotros tenemos un Salvador fiel, fiel y verdadero, que vive y reina y que vendrá por nosotros. Que Dios te bendiga y que puedas meditar en estos pasajes, en estos versículos, pero sobre todo que puedas seguir amando cada vez más a Dios, amando su palabra, conociéndole más y nunca, pero nunca dejes de hablar de Él. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.